caso cerrado. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del filósofo y escritor estadounidense Eric Hoffer, que dice: la gente que muerde la mano que los alimenta normalmente lame la bota que los patea. Fuerte, ¿no? Que pasen los litigantes. La libertad nos permite llegar hasta el final y no quedarnos a medias en nuestras ilusiones. La crítica nos hace ser mejores. Yo pienso como Eugene O'Neill en su obra Viaje largo hacia la noche. La ingratitud es la peor de las infamias que se conoce. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Lucía, estás demandando a Verónica. Así es. Bueno, descríbeme quién es ella, por qué la demandas y lo que pides para resolver el caso. Claro que sí, doctora. Ella fue mi empleadora, yo trabajé con ella 5 años y la estoy demandando por despido injustificado y por daños y prejuicios. ¿Por qué? Porque me despidió y... ¿Por qué? Por ser mexicana. Por ser nada más. mexicana. Y No ella te es despedí mexicana por ser también, mexicana. doctora. Y No me la despedí despidió por por ser eso, mexicana. por ser mexicana y por ejercer Mis mi raíces derecho a también son expresarme mexicanas. ¿Cómo contra la las leyes de despedí por migración eso? de este país. Y exijo $20,000 mínimo para yo poder contratar un buen abogado, doctora, para hacer mi caso y para quedarme en este país. Ok, $20,000. Sí, doctora. Bueno, ahora me tienes que explicar los hechos de este caso. Sí, doctora. Le voy a contar un poquito de mi situación. Yo vengo de México, yo tenía una visa de turista, entonces venía y hacía trabajitos de niñera en restaurantes como podía para ayudar a mi gente en México, ¿verdad? A mi familia. Entonces vengo, yo soy también allá, soy graduada. En contra de la ley, porque tú sabes que eso es todo en contra Sí, de la doctora, ley. yo lo sé. Ok. Afortunadamente alguien me dio la mano, sí, me ayudó, pero ¿qué pasó? Que yo soy administradora en mi país, ¿verdad? En México. Entonces yo llegué con ella, le ayudé a algunas cosas de administración, le gustó No me mucho. ayudaste, pagué por claro tus que servicios, sí, le pagué ayudé. por tus servicios. Permíteme. Entonces yo le ayudo a ella, le gustó mi trabajo, me contrata, pero me estuvo hostigando, me estuvo diciendo, ¿sabes qué? Vente y te voy a conseguir una visa de turista, Ella perdón, de fue la que trabajo, me rogó porque yo que le tenía la de diera el turista, no, trabajo. la de trabajo, doctora. Te voy a tratar la visa y vas a quedarte conmigo, vas a estar legal, te voy a pagar tanto, ¿verdad? Según ella me lo pintó muy bonito. Yo dije, bueno, está bien, yo tengo una hija, doctora, tengo una hija en México, bueno, tenía una hija en México y me la traje ya, ¿verdad? Para acá, porque dije, tengo trabajo seguro, voy a estar bien, ¿verdad? Entonces... Estoy muy enojada porque ella un día, yo llego a mi trabajo y ¿qué me dijo? ¿Sabes qué? Estás despedida y no te quiero volver a ver aquí y corre. Pero así por gusto. Porque yo le dije a ella, sabes que yo estoy trabajando para ti, está bien, pero me estoy dando cuenta que estás mal. Yo se lo decía, estás abusando de los empleados. No estoy abusando Entonces yo en me ningún empecé a momento. involucrar con grupos promigrantes que defendían los derechos, que quieren cambiar la ley y yo me siento totalmente en derecho de personas que hacerlo. se deben Porque cambiar yo la ley. estaba legal en este país en ese momento, doctora. Yo tenía mi derecho a manifestarme. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú vienes a trabajar con una visa de trabajo aquí, Ella me la dio. que la señora te provee. Perfecto. Dándote la oportunidad de de desarrollarte y desempeñar tu trabajo y ganar legalmente y vivir normal y legalmente. Sí. Y tú aprovechas para involucrarte con las personas que protestan por problemas de inmigración. Por cosas que yo veía, doctora, también. Porque Ajá. yo soy mexicana también como ellos. Pues y sí, yo yo también entiendo. batallé y yo sufrí. Entonces yo lo que hice fue involucrarme con ellos, participar en las marchas y, ¿por qué no?, provocar un cambio de las leyes, porque son las leyes las que nos están afectando, doctora, estás no son provocando justas, un no son caos. humanas. Yo ahorita tengo una carta de deportación gracias a esta señora, No, gracias porque a me mí. quitó, Gracias a tu la Bueno, visa de trabajo. explícame precisamente cómo te cómo te echa, cómo te despide. Yo fui a una manifestación, doctora, muy activa. A mí hubo mucha gente, la policía me detuvo a mí. Claro, Pero diles me por qué. soltaron después de 24 horas porque yo no hice nada malo, tenía mi derecho. ¿No yo es nada a malo agredir expresar al policía? Cállate. Tenía derecho a expresarme porque era una persona legal, me sentía con todo el derecho, me detienen, me sueltan a las 24 horas, yo no tuve cargos de nada, doctora. Entonces yo llego otro día a mi trabajo, yo no sé ella cómo se enteró que yo pasé la noche en la cárcel, y llego con ella y me dice, ¿sabes qué? Estás despedida, no tienes trabajo y te vas, así. Entonces yo le dije, pero explícame por qué, no me explicó nada. Pasó mucho tiempo, yo le estoy hablando unos 3 meses más o menos, y un empleado de ahí de la empresa me habla, ahora es ex empleado, me habla enojado
insultándome, gritándome que por mi culpa, que por mis marchas, que por mis ideas de que todos tenemos los mismos derechos, a él lo despidieron, que ahora no tiene que darle de comer a su familia, doctora. No es culpa mía, doctora. Es culpa de ella. No es culpa mía, Es yo culpa tuya. simplemente... Tú no sabes bien que es culpa tuya. No Ahora es te cierto. explícale a esas Yo familias. simplemente estaba peleando Ok. por mis derechos, doctora. Perfecto. Entonces, esa es tu demanda. Sí. Y quieres $20,000. Sí, para contratar un buen abogado, doctora. Ok. Tengo el contrato que ella falló, doctora. A ver, dame el contrato, pásamelo. Yo soy una excelente empleada. Ella no me puede correr Nadie por duda eso. que eres una excelente sí, empleada. soy una excelente empleada y Pero no me fuiste debiste de correr despedida porque por hay un eso. contrato firmado. No fue despedido eso por es lo eso, que yo doctora. exijo, doctora, porque ella está siendo injusta conmigo. El contrato era hasta el 2018, o sea que faltarían 2 años todavía. Así es. Y yo soy excelente administradora. Nadie le he dado duda, mucho nadie dinero. lo duda. Yo tenía El conexiones problema en no es México ese. y le he hecho crecer mucho Y hay su un negocio. párrafo que dice, este contrato puede ser cancelado en cualquier momento sin notificación si el empleador determina que las acciones del Así es. empleado no son responsables ni coherentes a las expectativas del empleador. Sí, pero son Claro. de la empresa. Yo administrativamente ella puede decirlo. Sí, pero- ella puede, pero tú tus dilo, actos, dilo, tus díselo. actos, ¿Soy tus buena empleada o actos. no? ¿Cómo respondes? No pienso pagarle nada a esta malagradecida. Le doy trabajo. Para darle empleado, usted no sabe todo lo que yo tuve que pasar para obtener una visa de trabajo para ella. Son muchas cuestiones de inmigración, son problemas que yo también me meto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente capacitada en este país. Sí, hay capacitados, Entonces, doctora, no pero ellos le tienen precisamente- que pagar mucho. Un momento. No Entonces, te creas, déjame decirte, ella aquí me- también por un precio, un salario moderado, puedes conseguir a muchas personas también que trabajen. Claro. No vayas a pensar que tú también estás trabajando por mucho menos que los demás. Ok, continúa. Ella para cuando mandamos todos sus documentos de migración, ella tuvo un contrato, el contrato que usted tiene en sus manos, donde dice su salario. Ella lo aceptó, nadie le obligó a firmar ese contrato. También. Ahora resulta que yo le estoy pagando mucho menos de lo que ella se merece. ¿Por qué? Porque ha ido a todas esas marchas, ha descuidado su trabajo, ha hecho muchas cosas Claro que no que no. debía. Mi trabajo Ella es ha estado impecable. Yo arrestada. quiero que tú me expliques por qué tú la despides a ella. No es que la despida, es que ya no puedo pagar el salario. ¿Por qué? Debido a sus manifestaciones que ella ha hecho, ha provocado que todo esto llegue a mi negocio. A ella la investigó inmigración. ¿A qué se dedica tu negocio? Mi negocio se dedica a la exportación e importación de cosas a México, O sea, que tú tienes una clientela que tiene muchísimos indocumentados. que ha bajado muchísimo gracias a las acciones Pero de ella. no son gracias a Porque en mis otras acciones, palabras, doctora. la clientela se enteró de que a ella la habían detenido por estar en las marchas. En las Eso arenas fue lo que marchas. pasó. Pero no nada más por estar en las marchas. Ella golpeó a un oficial. Entonces, las marchas no son pasivas. Ella ha provocado eso no es cierto. incidentes. Eso lo Sí. inventó ella, doctora. No, eso no es cierto. No está inventado. Porque Ella estoy estuvo libre. arrestada Yo por nunca, golpear. nunca ¿En he estado el en una pasado cárcel le has por dado trabajo a alguna persona indocumentada? Les he ayudado. Ellos han trabajado ¿les para ha mí y les he ayudado? pagado. Entonces lo que me estás diciendo es que hubo una pérdida de clientela por la atención negativa que produjo el evento y te han bajado los ingresos. a No ti. por la atención de lo que ella hizo, sino porque a ella va inmigración a mi negocio a buscar, a ver si es ella que trabaja y que tiene una visa. Me investigan. Cuando ellos Claro, fue a van, yo investigarme a tenía mí, empleados nada ahí. más. Entonces arrestan a 2 de mis empleados, los que ya tienen carta de deportación. Gracias a Sí, ella, estamos a en la misma las situación, manifestaciones gracias a de ella. O sea, trajo que me esto a estás mi diciendo negocio. que tú tenías unas personas ilegales empleadas ahí. Sí, doctora. Pues no empleadas precisamente, o sea, me ayudaban en el Es que trabajo. ella dice que les ayuda, doctora, pero no es cierto. Es Tú ayudarles. sabes que no les pagaba bien. Sí, Yo están por bien eso me pagados. voy a las marchas. Yo por eso voy. Escúchame lo que te voy a decir. Ella se estaba tomando un riesgo inmenso en emplear personas indocumentadas. Lo que le pagara o no es irrelevante para ti. O tú estás aquí ahora también de Doctora, jefa de partidos de labor. Doctora, lo que pasa O es sea, que yo creo... no entiendo, o sea, perdóname. Uno tiene que ubicarse en esta vida, ¿ok? Hay que ubicarse, es bien importante. Sí, doctora, pero yo creo que las leyes de migración, no Pero ella tú no precisamente, haces las las leyes. leyes. Disculpa, ella no Las tiene leyes culpa de las hace leyes el de migración. gobierno, tú no Y eres vas- quién. ¿Y por qué no cambian las leyes en México para que la gente no quiera irse? ¿Me puedes explicar? Perdóname, soy un poco dura, pero te voy No, a explicar yo no- por qué. yo no soy ¿Por político. qué no cambiamos las leyes de nuestro país para que la gente no se vaya? Si nuestros países son maravillosos. Así es, doctora, yo ¿Y también por lo qué pienso. tenemos que estar inmigrando a este? Porque tenemos un mejor salario. Entonces nos tenemos que, mira, morder el cordobán y de aceptar lo que recibimos y lo que conseguimos. Pero yo creo que podemos cambiar esas leyes, Después de doctora. 5 Yo creo años, que Pero podemos mía, hacer pero eso. si tú no, tú lo que estabas aquí era con una visa de trabajo, Y mija. después de 5 Sí. años, doctora, ni Pero- siquiera 5 unos años, meses, se da exactamente, cuenta que no está trabajando siendo bien pagada. Después de 5 años,
esta mentalidad de que nos merecemos esto, de que tenemos el derecho de cambiar las leyes, es incorrecta, señores. Estas no son las leyes de los inmigrantes, estas son las leyes de este país. Y el inmigrante es un prestado que se tiene que ganar su lugar aquí. Y si no cambiamos esta forma de pensar, pues siempre vamos a ser las víctimas de las leyes de inmigración de algún país del mundo. Yo no y no tengo ayuda a los inmigrantes. Yo no tengo la culpa de tú que no estás alguien viendo lo que ella venga. está enfrentando por tratar de ayudar. Pero es una ayuda relativa, No es doctora. una ayuda Finalmente, relativa, te dio ¿qué? una ayuda Sí, que porque nadie no te les daba. paga, Los abusa de ellos, los abusa de ellos están ellos, pagados así de de acuerdo a la fácil. ley. Sí, no, a ellos yo Bueno, eso yo le he explícaselo dicho tú a a las 5 ella. Tú eres familias un que ahorita peligro. están sin comer por Tú eres un causas las peligro y tuyas. estás en el lugar equivocado. Doctora, la migración está aquí todo el Pasemos al tiempo. testigo de la demandada. Dígame, dime. Digo, la migración está aquí. Yo estoy a favor de que les den papeles, de que los La ayuden. inmigración está Estás aquí. equivocada. ¿Qué significa que la inmigración O sea, está que aquí? la gente migra para este país. Eso ¿Por es qué? real. Eso Porque- es real, por que las migren a situaciones otro que tengan, sitio. por la situación que tengan en su país, Pues doctora. que migren a otro, Entonces, hay otros lugares más sí, pero estables y más escogieron venir bellos aquí, y escogieron con menos venir problemas aquí. que Estados Unidos. Sí, pero decidieron venir aquí, doctora. Ah, pues que migren a otro sitio. Y si no, Ellos que Dios se- que nadie. vienen aquí. que Eso se es atengan real, doctora. hay que atenerse a las consecuencias. Sí, yo Cuando sé. uno Por eso ingresa quiero, por eso ilegalmente apoyo. a un país, uno se tiene que atener a las consecuencias. Nos pasa a todos. Tú eres una malagradecida. Perdón. ¿Tu nombre? Jorge, Jorge. ¿Y usted quién es? yo soy ex empleado de la señora Verónica Redondo. Yo, pues por culpa de la señora, de todo lo que ha causado, No, es por culpa mía. he estado No, sin, porque esto no sin hubiera trabajo. estado pasando. He estado batallando buscando trabajo, no, a veces no encuentro. ¿De dónde tú eres, Jorge? Yo soy de México. De México. Soy ilegal. Ok. Indocumentado. La señora, sí, desgraciadamente sí. La señora nos ha ayudado bastante, dándonos Pero es una trabajo, ayuda, dándonos ya la te oportunidad dije. de vivir aquí Todos en tenemos este que- país. Aquí la que ha formado todo este lío eres tú. ¿Pero por qué? A ver, esta mujer no está entendiendo. Yo puedo trabajar bien y todo, pero también puedo hacer Es algo lo por que mi deberías de comunidad, haber doctora. hecho. También puedo hacer algo por mi comunidad. Y Si fue lo que empecé a estuvieras en la hacer. postura para hacerlo, pues que tú no estás en postura para hacerlo. Si tú fueras residente o ciudadana, tú puedes hacer todo Por eso. eso quiero ese Pero dinero, tú no eres para nada yo de eso, tú arreglar mi estás aquí estatus legal. prestada. Tú no Por eres ese nadie. tipo de- También, doctora. Tú no eres Perdón, nadie. doctora, por ese tipo de gente es que a veces estamos sin trabajo, mucha gente sin oportunidades. A veces ella no sabe que nosotros los inmigrantes no tenemos derechos aquí. Es como que si fuéramos a una casa. Claro. Cuando vamos a una casa, nos invitan a la casa. Tenemos que adaptarnos a las reglas de esa casa. Tú estás en lo Si me correcto. dice, duérmete Sí. aquí me voy a Por dormir. eso Y le si estoy no me gusta, diciendo me a salgo. ella que por personas como ella, Tenemos la que ley hacer- de inmigración no ha progresado. Claro. Y son personas Tenemos- que no Entonces tienen es derecho correcto. a Nosotros no protestar, tenemos derechos. por lo que no tienen derecho a protestar. Pasemos al testigo de la señora. Y si no lo ves, estás más ciega que la noche. Y no lo ves. Dile al doctor Leal que pase. Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes. Soy José y vengo aquí a acompañar a apoyar a mi compañera Lucía. Y vengo a apoyar porque esto es una injusticia lo que esta señora también está haciendo. ¿no? Claro, claro. A ver, ¿cuál Claro es la que sí. injusticia? A ver. De que explote a todos. No entiendes también. Claro que No sí, es una de que explotación, explota a fueron todos, pagados por los los pone día y noche a trabajar, pagándole una miseria. No, no día y Ustedes no noche. tienen que trabajar ahí. Se Búsquense puede otro cambiar- trabajo. Claro que sí, ¿Por claro que qué? sí. Tienes que trabajar ahí, búscate otro trabajo. Porque ella nos prometió Es que y no nos tiene prometió derechos. muchas Tiene que cosas. prometerte Claro que sí, nada. nos Tiene prometió derechos, muchas ¿no? cosas, Cuando doctora. uno ¿A quién? A nosotros, a todos. Ella nos prometió ¿Prometerles qué? ciertos sueldos y luego para que nos pague una miseria y nos tenga ahí trabajando día Te y noche. vas O sea, a otro no. sitio, mira a Nada, ver dónde no. consigues otro Nosotros trabajo. inmigrantes no tenemos derechos. Claro que tenemos derecho. ¿A Por eso qué estamos tienes aquí. derecho? Tenemos derecho ¿A qué? a que todo sea todo por igual. ¿En qué país? Aquí en este país. Hablemos, doctor, de una visa de trabajo. ¿Requisitos cuáles son? ¿Y qué obligaciones tiene la persona que tiene esa visa? Bueno, irónicamente México corre con una gran ventaja en esta área por el Tratado de Libre Comercio. Ok. Con una oferta de empleo para un puesto profesional, básicamente ella entra con la visa TN bajo el Tratado de Libre Comercio y es una visa que es válida por 3 años, que es renovable, Así es. o sea que ya estaba en el segundo plazo así es. de su visa, pero pierdes la visa cuando pierdes el empleo.
Ok. Y se tiene que pedir la visa desde el ¿Hay exterior. un buen abogado que le pueda salvar el pellejo a ella en esto? Bueno, ella está con permanencia ilegal, sí tiene derecho de presentarse ante un juez de inmigración porque entró legalmente al país. Y hay que entender esto. Cuando la persona es admitida legalmente al país, tiene derecho de comparecencia antes de un juez de inmigración. Ok. Cuando la persona entra ilegalmente es cuando los deportan desde la frontera. Ok, ahora hablemos de la razón del despido. El despido, yo no veo ningún problema en el despido. El contrato le da el derecho a ella de despedir a la persona. No hay ningún derecho de primera enmienda en un empleo privado. O sea, no es un empleo gubernamental. Exacto. O sea, que ella está en su derecho de... desde ese punto de vista, creo que el empleador actuó correctamente. Decisión del caso, te niego la demanda en su totalidad y te aconsejo que te retires voluntariamente a México para que luego no te niegues la entrada a este país que aparentemente tú quieres venir hasta a cambiar las leyes sin estar ubicada y sin tener derecho a hacerlo. Y te deseo buena suerte. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Porque fueron dos cosas tampoco que no me gustaron de lo que había pasado. Lo de la violación que me había ocurrido y que donde yo dormía, los cameritos donde uno duerme,